Como dije anteriormente, esto es un pasaje un tanto duro en cuanto a todo lo que viene hablando. Y es interesante que cuando uno comienza a leer la Escritura, puede ver muchísimas cosas. Aquí hay muchas cosas de las cuales uno puede hablar. Pero comienza el párrafo, porque yo veo una división. Generalmente yo, después de leer mucho el pasaje, noto o veo las divisiones que hay. Y por eso uso ese pasaje, aunque al concluir este capítulo hay otras interesantes, pero es una idea la que el apóstol va formando en aquel pasaje. Comienza diciendo aquí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es sencillo, no es simple lo que el apóstol está diciendo aquí. Cuando uno estudia la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que Israel es un cuadro de la iglesia en el día de hoy. Israel conoció la verdad de la palabra de Dios. Muchos de ellos oyeron de Dios mismo, de los labios de Moisés, de los labios de los profetas, de los labios de los jueces. Pero sin embargo, no le obedecieron. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y completa en nuestro idioma y muy fidedigna. Por consiguiente, no tenemos excusa. Cada uno de nosotros somos responsables hoy por lo que la Biblia dice. Y un día, tú y yo y cada ser humano estaremos frente a la presencia de Dios, queramos o no. Nadie va a poder hacerle quite. Nadie va a poder buscar un atajo para poder entrar al cielo. Aquí hay muchos atajos. Ayer escuchaba yo que un hombre decía, un pastor decía que un abogado le había dicho, la ley ha sido hecha para violarla. Un abogado que conocí en el pasado, que nos ayudó en un trámite de nuestra iglesia, le dijo a un pastor amigo, que en ese tiempo fue amigo, me llama por teléfono y me dijo, oye, ¿nos puede ayudar por favor? Porque el abogado dice que si una vez engañamos la ley, podemos engañarla por segunda vez. Un abogado. Bueno, hay muchos abogados aquí, en la tierra. Pero hay un solo abogado que es justo y se llama Jesucristo. Y con él no hay arreglos, no hay amistades, no hay compañerismo, no hay compadrastro. Él, al igual que Dios, se va a dejar llevar por lo que dice la Biblia y punto. Y no hay más. Y así también, hermanos, será con la iglesia. Así como el apóstol aquí está hablando netamente de los hebreos. Recuerden que estamos estudiando el libro de Hebreos, que tiene que ver con su nación, pero nos está mostrando detalles importantísimos. Pero aquí, una vez más, aunque el apóstol está escribiéndolo a los hebreos, habla también de Jesucristo. Habla del regreso de Cristo por nosotros. Ahora bien, cada vez que Israel se salió de la voluntad de Dios, podemos ver abiertamente que Dios les disciplinó. Como vimos una clase muy interesante que hizo el hermano Iván hoy con los matrimonios. Muy interesante, que mucho de lo que dijo me hizo pensar en este mensaje. Cada vez que Israel desobedeció, Dios le dio sus nalgadas. Cada vez. Y como estamos viendo en el libro de hoy.
Pero hay una cuestión interesante. No cierran en Hebreos 7, les invito a ir al libro de Romanos y el capítulo 14. Romanos 14. Y dice aquí, la escritura, la palabra de Dios, en Romanos capítulo 14, en el versículo 11, dice lo siguiente. Romanos 14, 11. Observemos. Porque escrito está, aún en el Antiguo Testamento. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué dice? Toda rodilla, no alguna. Así como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, aquí también dice, se doblará toda rodilla. Ahora, ¿te gusta a ti o no te gusta? Si tú quieres empezar a practicar, comienza a orar de tanto en tanto de rodillas, porque un día estaremos allí, delante de Dios. Se doblará toda rodilla y toda lengua. Qué interesante. Confesará a Dios. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros, habla Pablo a los creyentes, el Saulo de Tarso, el Pablo convertido, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y de eso está hablando este pasaje de Hebreos 10 para con los hebreos. Le he llamado a este mensaje para este día, el Señor juzgará a su pueblo. Concluye este pasaje. Juzgará a su pueblo. Y Dios tiene un solo pueblo, y siempre ha tenido un solo pueblo, que se llama Israel. Y la iglesia nada tiene que ver con Israel. La iglesia no es parte del pueblo de Dios. Dios tiene un trato diferente. Cuando uno comienza a estudiar la regla de interpretación bíblica, Dios hace una diferencia. Es a Israel a quien Dios le ofreció una tierra aquí en este mundo, no a la iglesia. La iglesia tenemos un lugar allá arriba, pero aquí abajo lo tiene Israel, no nosotros. Sé que hay muchas iglesias y pastores que hace años viene esa doctrina que todas las promesas que Dios hizo a Israel pasan automáticamente a la iglesia porque los hebreos desobedecieron. Eso es falso. Eso no es bíblico. Así que tenemos que entender la escritura. Así que el Señor juzgará a su pueblo. En primer lugar, ¿por qué? Por pecar después de ser salvo. Versículo 26. Vamos a nuestro pasaje, capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo hizo una sola vez y para siempre el sacrificio vicario. Una vez. Y eso tenemos que entenderlo con mucha claridad. Esa fue la razón por la cual Dios se enojó tanto con Moisés cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez. Eso le costó a Moisés no poder entrar a la tierra prometida por la cual tanto luchó. ¿Por qué? Porque Pablo después nos aclara que la roca es Cristo. Y Cristo iba a morir una sola vez, ser golpeado una sola vez y nada más. Entonces siempre encontramos en la Biblia cuadros que nos van iluminando para poder entender la voluntad de Dios, para entender el plan de Dios. Entonces, el pecar después de ser salvo. ¿Qué es pecado? Le preguntamos a los niños. Un niño dice decir garabatos, no obedecer a la mamá. ¿Qué es pecado? El pecado, según la Biblia, es toda infracción que hacemos a la ley de Dios. Vamos a la Biblia, no cierran en hebreo nuestro pasaje, y vamos a Primera de Juan, que es un libro maravilloso. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Primera de Juan 3:4.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está claro. Muy claro en la Escritura. Pecado es violar la ley de Dios, infringirla, pisotearla, no tomarla en cuenta, desobedecerla. Pecado también para nosotros hoy, según la Escritura, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos da la respuesta que es pecado en Romanos capítulo 14. Vamos a mirar qué nos dice Pablo aquí en cuanto al pecado. Romanos capítulo 14 y en el versículo 23. Observemos, 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Observemos cómo concluye el versículo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque la Biblia, la relación del hombre para con Dios, todo tiene que ver con fe. Es la fe en Cristo lo que salva, a través de toda la Escritura. La fe en Cristo salva. No hay ninguna otra cosa que pueda salvar. No son los mandamientos, no es el bautismo, no es ser miembro de una iglesia, no es ser un buen ciudadano, no es darle dinero a los pobres, no son las obras, sino la fe en la obra redentora que Jesucristo hizo por nosotros. Así que el apóstol está diciendo, después de ser salvo, de tener conocimiento de la verdad, y sabemos que la verdad es Cristo, lo hemos dicho muchas veces, cuando pecamos voluntariamente, vale decir, cuando nosotros pecamos con los ojos abiertos. ¿Estamos claros? Cuando uno anda en la calle, principalmente un hombre, y ve a una mujer con una linda figura y con ropa un poco minúscula, porque cada vez ustedes se dan cuenta que tanto el hombre como la mujer se está vistiendo como que hace demasiado calor, poca ropa. La primera mirada no es pecado. Pero cuando nos damos vuelta para observar con más detención, eso se queda con pecado. Pero la primera mirada no. Voluntariamente es cuando yo sé que voy a pecar. Cuando yo sé que lo que voy a hacer está contra los principios divinos, contra la ley divina. Eso es pecar voluntariamente. Vale decir, aquí está hablando a creyente, bien podemos decir, cuando el creyente sabe, algo le dice, el espíritu de él le dice que lo que va a hacer está malo, que está contra la voluntad de Dios. Vale decir, pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad. 26, otra vez, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, a sabienda, entendemos que lo que vamos a hacer es pecado, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Bien podemos decir, cuando vamos a pecar después de ser salvo, a propósito, vamos a pecar a propósito, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando nosotros comenzamos a pecar, a tontas y a locas, estamos demostrando que no somos un hijo de Dios. Toda la gente nos conoce en nuestro barrio. No tenemos necesidad de decirle a los vecinos, yo soy cristiano, voy a una iglesia, porque ellos nos conocen. Y nosotros estamos sembrando en el barrio un testimonio. Y la gente siempre nos está mirando. Especialmente cuando hacemos cosas que no corresponden. Es por eso nosotros tenemos que lograr demostrar y dar un buen testimonio en el barrio donde vivimos.
Porque los peores jueces serán nuestros vecinos. No los creyentes. Porque los creyentes nos vemos en la iglesia y muchas veces los días domingos es el hola y chao. Pero los vecinos nos ven toda la semana, todos los días, todos los meses, todos los años. Nos están observando. Y muchas veces nosotros en los barrios actuamos como que nunca hemos sido un hijo de Dios. Primera de Juan, por favor. Y me van a disculpar que vaya muchas veces allá porque es un libro maravilloso, una carta preciosa. Primera de Juan, por favor, en sus Biblias, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, observemos en el versículo 6. Todo aquel que permanece en él, todo creyente que permanece en Cristo, no peca, lo que está diciendo ahí el versículo. Todo aquel que peca, no le ha visto, no ha visto a Cristo, y ¿qué me dice? Ni le ha conocido. Entonces nosotros como creyentes no tenemos la libertad para pecar voluntariamente. No sé si me entiende la idea. Muchas secretarias cristianas han tenido problemas en su trabajo. Porque el jefe le dice, oye, si llama a fulano tal, dile que no estoy. Y muchas secretarias creyentes, para no perder trabajo, le siguen el juego al jefe y mienten. Si tú algún día, chica, vas a ser secretaria, no la aguantes de la primera. Si a la primera tú le dices, oiga jefe, yo puedo hacer cualquier cosa que tú me digas, pero yo no voy a hacer algo que va contra mis principios. Dos cosas pueden haber. El jefe te va a respetar y no te va a hacer mentir a ti, o te va a echar. ¿Y es mejor estar con el jefe o es mejor estar con Dios? Hay dos posiciones nada más. Entonces, muchos de nosotros, cuando pecamos voluntariamente, sabiendo, es como que no mora el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y pasamos a ser como cualquier otro mortal. No hay diferencia entre mi testimonio y el testimonio de mis vecinos. No hay diferencia. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que tiene que haber diferencia porque nosotros tenemos la verdad y nosotros tenemos la luz y nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Gracias por los amenes. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. 3:8 de 1 Juan. El que practica el pecado, o sea, estamos hablando de pecar voluntariamente. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos que cuidarnos. Como creyentes tenemos la responsabilidad de cuidarnos. ¿Por qué? Porque así como el libro hebreo dice que Dios va a juzgar un día a la nación hebrea, también a ti y a mí como creyente, como hijos de Dios, como parte de la iglesia, nos va a llegar. También. De hecho, hay muchos creyentes que creen en cuanto al rapto, diferente a lo que dice la Escritura. En la Escritura abiertamente enseña que el rapto será, Cristo vendrá a buscar a su iglesia, como dice el Hebreos 10, va a venir por nosotros, se va a llevar la iglesia en un momento en que la iglesia no va a estar preparada. Hoy en día yo veo una indiferencia total en la iglesia, no solamente la nuestra, sino en muchas. La semana recién pasada, el viernes, llegamos de un retiro de pastores que se hace siempre en la cuarta semana, después de nuestro campamento. Inmediatamente viene el retiro de pastores. Y uno de los pastores de nuestro compañerismo, que era el más bíblico de todos, vino el año pasado enseñando barbaridades, diciendo que todo lo que enseñó en Chile ahora no vale. Está arrepentido de enseñar esas barbaridades.
Y ahí me enteré de otro pastor, amigo mío, lo conozco de niño, que cree que el rapto va a ocurrir en la mitad de la tribulación. Y se hizo un búnker. Y ahora está vendiendo su casa con búnker y todo. Interesante. Y cuando me contaron, y él dijo en su iglesia predicando, hoy no importa, yo tengo mi búnker. Yo le decía a mi esposa, oye, qué interesante. Él se arregló los bigotes solito. ¿Y qué de la iglesia que él predicaba? No le importa nada para la iglesia. Él tiene su búnker para salvarse por la tribulación. ¿Y qué de los creyentes? ¿Por qué no mandó a hacer unos cuantos más para la iglesia? Y ahora está vendiendo todo y se va de Chile. Lo mandan a buscar. Y el búnker y la casa que se hizo, ¿de quién será? Necio, esta noche viene por tu alma y lo que tiene, ¿de quién será? Interesante, va a tener que hacerse allá. Un búnker también. Nosotros, como creyentes, debemos de creer lo que dice la Biblia. La Escritura, la palabra de Dios enseña que la tribulación es una disciplina, un castigo por 7 años para Israel y no para la iglesia. Bíblicamente. Bíblicamente. Por eso van a sufrir atrocidades de los hebreos. Por eso el mundo se está preparando. Y ustedes saben que hay un presidente del Oriente, loquillo, que ya ha hecho todos los armamentos más grandes que Estados Unidos, de repente le da un poco miedo. Porque de allá, y tiene los ejércitos más grandes del mundo, de allá se van a unir los otros y se van a unir los otros para atacar a Israel. Todo un ataque contra Israel es la tribulación. Que les va a caer también a los gentiles que se quedarán aquí porque no quisieron creer, es otro cuento. Pero la tribulación tiene que ver el castigo y disciplina solo para Israel. No para la iglesia. Por eso el Señor viene antes. Cuando uno estudia la Escritura, la palabra de Dios. Así que hay un juicio que le espera a Israel. Y si hay un juicio para Israel, también habrá una disciplina y una premiación para los creyentes, los hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que conocer la Escritura. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más encontramos? En el versículo 26, otra vez. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, a propósito, ya siendo salvados, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya hemos hablado que la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay que creer en Cristo, porque no habrá otra cosa, aunque una iglesia tremendamente grande dice que no importa cómo tú vivas, total, vas a morir y después de morir vaya a pasar a un lugar que se llama el purgatorio, y si tú eres muy machito y soportas el sufrimiento, la tortura y todo, puedes saltar al cielo. Nada de eso habla la Biblia, absolutamente nada. Porque el castigo de Dios es un castigo horrendo, de sufrimiento y de dolor. Versículo 27, observemos. 27. ¿Qué va a pasar para aquellos que pecan voluntariamente y que no valoran el sacrificio de Cristo? 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El fuego del infierno, que nunca matará la conciencia del hombre. ¿Alguna vez tu hermana o hermano te has quemado con aceite hirviendo por tirar una empanada, una sopaipilla a la sartén? 3, 4 días uno sufre con el dolor. A mí me pasó en una vez que estaba solo hace un tiempo, el año pasado. Mi esposa no estaba y me puse a hacer empanadas fritas.
y estaba mostrando algo interesante en la tele. Yo estaba ahí frente a la cocina, y, qué interesante, y hago esto y tiro, ¡pah! Y la dejé caer muy encima, sin mirar, ¡pah! Aquí, un tremendo chichón, que muchos de ustedes ni cuenta se dieron, porque fue como un viernes o un sábado. Y yo llegué aquí y se me hinchaba, subía y subía la cuestión. Me puse miel por ponerme. Santo remedio para el dolor. La miel cuando te quemas. El dolor se me pasó inmediatamente. Aunque se me subió y empecé a botar el líquido. Mientras predicaba yo estaba con mi pañuelo aquí porque me podía chorrear. Ahora eso te durará el dolor unas horas, un par de días. Pero estar día y noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Cuánto chillaríamos? Ahora bien, Jesucristo, hablando en la Escritura, nos revela algo muy interesante. Les invito a ir al libro de Lucas, por favor, capítulo 16. Para muchos dicen, no me interesa. Yo cuando estaba en el operativo médico en la isla Maulín, hablando con un hombre acerca del infierno y todo, porque él me dijo que nunca había pecado. Yo le hablé del infierno y él me dijo, y le dije, ¿le preocupa esto? ¿Que si usted no cree en Cristo ser el infierno? No. ¿Usted quiere irse al infierno? Sí. ¿Sabe lo que es el infierno? No. Y allí le hablé yo. Le hablé del infierno. Y después el hombre cambió completamente de idea. Lucas 16, por favor. Lucas 16, versículo 19. Observemos. Cristo hablando aquí. El Señor Jesucristo. No es Lucas, sino Cristo está hablando. Cristo mismo dice, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado fuera de la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién? El rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque observen, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que el que quisiera pasar de aquí a vosotros no puede, ni pasar de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice el propio hombre rico, no vengan a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, va a decir, tienen el Antiguo Testamento, tienen la Biblia, escuchen la Biblia. Entonces dijo, no, Padre Abraham, y esto es lo que el creyente hoy día quiere ver, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, esto es el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Porque la salvación es por fe, no por ver cosas extrañas. Así que este hombre rico, judío, mendigo, también judío. Ahora, ojo, mucha gente piensa al leer el pasaje que para ser salvo hay que ser pobre, que para ser salvo hay que ser un miserable, un mendigo como este. No es el caso.
La diferencia la hace la fe en el Señor. Nada más. Así que, a través de toda la Escritura, el infierno no es un lugar para ir a vacacionar. El infierno no tiene tampoco recreo. Que acamparan y se toque y ahora salgan del fuego y a descansar. No es así. Es un lugar de tormento. Ojo, esto lo enseñó el Señor Jesucristo. No es idea de Lucas. El infierno es un lugar real. Es un lugar real. Para aquellos que han menospreciado el sacrificio perfecto de Cristo. Así que con Cristo, mi hermano, no se juega. Aunque muchos están jugando pensando que Cristo es el Papá Noel, el viejo Pascuero, y llámenle como le llamen en todos los países. No. El día de la verdad llegará, como yo dije hace muchos años atrás. El día de la verdad llegará, tarde o temprano, te guste o no te guste, pero la verdad se hará presente algún día. Cuando Cristo venga a esta tierra, cuando Dios lo quiera. Y allí vamos a estar todos callados. ¿Cuántos creyentes he oído yo? Rebeldes y contumaces, enojados con Dios, y yo cuando esté ya en la presencia de Dios voy a enojar con este, voy a discutir. La Escritura dice que vamos a estar todos así. Hay que estudiar la Biblia, nada más. Nada más hay que estudiar la Escritura. Observen un versículo interesante en otro pasaje, capítulo 10 de Hebreos. Observemos en el versículo 28. Aquí está hablando de Moisés porque estamos hablando de los judíos. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. ¿Qué significa eso? Muere así como medio morir saltando, como decimos en Chile, que casi muere y agoniza, todavía está ahí. Muere inmediatamente. Ahora observemos. Si la Escritura está hablando aquí que la ley escrita para los hebreos es dura, porque lo es. Si un fulano pecó y llevan 2 o 3 testigos, Dios siempre habla con testigos. Esa es la razón porque cuando Cristo murió estuvo entre 2 testigos que oyeron todo y sintieron todo lo que pasaba con el cuerpo de Jesucristo. Con la diferencia que uno creyó, el otro no. Pero estuvo colgado entre 2 testigos. La ley dice que si un hombre pecó, violó la ley, y hay 2 o 3 testigos que dicen afirmativamente, así fue mi teniente, él lo hizo. ¿Qué dice la ley? Muere. Si la ley escrita es dura, continúa la Biblia diciendo, ¿cuánto más será para aquel que pisoteare la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Dios jamás pasará por alto a aquel que se burla de la persona de Jesucristo. Jamás. Y ese hombre o esa mujer que menosprecia el sacrificio de Cristo va a morir eternamente, espiritualmente, irremisiblemente, tal y cual la ley dijo en el pasado. Muy interesante este pasaje que encontramos aquí, en este versículo. Así que tenemos que tener cuidado. Dios no va a pasar por alto a ningún individuo que pisotee la obra redentora del Señor Jesucristo. Versículo 29.
Observen. El 28 habla de la ley. ¿Estamos claros? Si pecó un hombre en la ley lo mata, ¿verdad? Pero el 29 el apóstol pregunta y dice, ¿cuánto mayor que la ley castigo merecerá, tiempo futuro, el que pisoteare al Hijo de Dios? Está hablando de Jesucristo, Hijo con mayúscula, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta, lucha, pelea al Espíritu de gracia. Así que, hermanos, es tremendo. Hay mucha gente insolente y hasta creyentes. Lo más terrible cuando dicen ser creyentes. Hace años atrás, un joven aquí en nuestra iglesia que andaba en malos caminos, él dijo, estoy arrepentido de haber hecho una decisión por Jesucristo tan joven. Interesante. Nunca conoció la verdad y nunca ha dado fruto de aquella verdad. La Biblia dice que el verdadero creyente jamás va a pisotear la sangre de Jesucristo. Y mi amigo, mi hermano, tú que me estás escuchando con atención, jamás ni se te ocurra. Porque no me gustaría estar en tus zapatos. Como le dije a un pastor amigo el viernes en la mañana, le dije a un pastor, cuídate, no vayas a hacer tonteras, porque hablamos de pastor que han hecho muchas tonteras y él está trabajando también con gente secular. Cuídate, por favor, no vayas a hacer tonteras, porque si tú haces tonteras, yo también voy a sufrir porque yo te estimo. Y te considero un amigo, yo voy a sufrir. Así que cuídate. No, pastor, me dijo, yo no voy a hacer eso, pero que el diablo es muy astuto, hermanos. El diablo sabe, como el proverbio popular, sabe más por viejo que por diablo, porque aparece desde el huerto del Edén, destruyendo a Dios, destruyendo el plan de Dios. Y para nosotros, o sea, para el diablo somos ovejas. El fácil nos va a atrapar. Por eso debemos de cuidarnos, porque él es astuto. Y como dice otro proverbio popular, el diablo no duerme ni deja dormir. Si no te voy a caer ahora, te voy a hacer caer mañana. ¿Cuántas veces la mujer de Potifar le dijo a José? ¿Cuántas veces la mujer de Potifar le dijo a José, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo? Y si José no hubiese estado bien parado en la roca que es Cristo, la mujer se acuesta con él. Él salió huyendo. Ella lo agarró de la ropa, así, como una mujer despechada, porque no le da crédito. Y ella, como buen chilena, le dijo, por la razón o la fuerza, este va a ser mío. Y lo agarra y él se sale. ¿Verdad? Porque era una túnica. Sin duda la agarró y él hizo así, pues, salió. Y salió desnudito. Huyó. Ella, frustrada, toma la ropa de José, se sienta en la esquina de la cama y empieza a gritar. A todo pulmón. Porque ella había planeado todo, que nadie estuviese presente ese día, ese momento. Y le dice a todos los siervos de gritar como, ustedes saben cómo grita una mujer despechada. Llegaron ahí, este hebreo que nos trajo mi marido quiso gozar de mí. Qué lástima. Qué lástima que el Espíritu Santo no sea copuchento, no sea curioso como nosotros. Porque me hubiese gustado ver la cara de ella cuando el faraón pone a José como el segundo en ese reino. Y José nunca dijo nada.
que tenía la oportunidad, le he dicho a Potifar, oye, esta mujer te mintió. Ahora Potifar conocía a José. Lo conocía. Él sabía quién era. Por eso tan solo lo metió en la cárcel y no hizo más nada. Ni tampoco le mató. Porque Dios tenía un plan de un hombre que realmente creyó y vivió lo que él creyó. No así alguno de esos hermanos. Porque no todo lo que brilla es oro. Lo que vale en la vida de un hombre son los hechos, no las palabras. Tenemos que cuidarnos como creyentes. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Hebreo capítulo 2. Recordando el pasado. Hebreo capítulo 2, versículo 3. Hebreo capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol. Otra pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos? No hay otra salvación fuera de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice el libro de los Hechos. Porque hay un solo nombre. Y ese se llama Jesucristo. Punto. Aquel que traspasó el velo. Aquel que traspasó el cielo. Muchos nos tienen engañados a nosotros aquí en la tierra. Por años hemos sido engañados. Como por ejemplo, de que en los cielos hay muchos satélites y que dan la información. Toda información que el hombre tiene, nada tiene que ver con el cielo. Todo tiene que ver con la tierra. Toda la información, si usted estudia. Toda la cablería está por la tierra. Nada tiene que ver con el cielo. Esos son unos pequeños, simples engaños. Pero lo que dice la Escritura, hermanos, es. Lo que dice la Biblia es, ha sido y será. Si tú quieres ver un buen futuro para ti y los tuyos, has de creer a ojos cerrados a lo que dice la Biblia. De lo contrario, vas a sufrir. Como muchas, lamentablemente, iglesias con pastores y todo. ¿Sabe que el primer domingo, desde el primer domingo después del rapto de la iglesia, habrán iglesias con pastor y todo aquí cantando en la tierra? El diablo más que nunca hoy está trabajando para engañar a la gente. Como aquel misionero. Yo le contaba que respetaba mucho, uno de los más estudiosos. Vino el año pasado enseñar cosas que no tienen asidero bíblicamente. ¿Cómo? Digo yo, ¿cómo? El diablo es muy inteligente. El diablo encuentra un hoyito pequeñito y por ahí entra. Tenemos que tener mucho cuidado con él. Para muchos creyentes el diablo es un mito. Grave error. El diablo no es un mito. No es un mito. ¿Qué más dice? Versículo 29 de nuestro pasaje. 29, Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Quién soy yo para pelear contra el Espíritu de gracia? Hay una gran secta en nuestro país y está en todo el mundo
que no sé cómo la gente puede seguirle, si hay que estudiar los que le iniciaron nada más a través de la historia, que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Nada más. Me dijo una vez uno de ellos, es una fuerza, como la electricidad, como el vapor. Interesante lo que ellos creen. Pero la diferencia es, ¿qué dice la Biblia? Hechos capítulo 5. Hechos 5. Observemos el Espíritu. Curioso. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre, 5.1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, un matrimonio bíblico bautista, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora bien, tenemos que entender la escena. Había en esta misma iglesia un matrimonio, o un hombre por lo menos, que había vendido toda una hacienda y la trajo allí. Ananías y Zafira, que están en los primeros en la fila, dijeron, oye, vieja, ¿qué te parece si vendemos una de ellas y hacemos lo mismo para demostrar que también nosotros somos dadivosos, como José? Y ellos quisieron engañar a los apóstoles y a la iglesia aparentando ser espiritual. No que les nació de corazón. Por eso vendieron una heredad y sustrajeron una parte. ¿Estamos? Sigamos. Dice el 3. Y dijo Pedro, Ananías, ojo, perdón, se me olvidó decir, en este tiempo las iglesias tenían reunión todos los días. Imagínense, todos los días. Y dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué, observen el lenguaje, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, vean por favor cómo el Espíritu Santo escribe. Satanás no solo le habló a este hombre, sino que llenó todo su corazón. No con un poquito, lo llenó. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y sustrajiste un poco de la heredad? Nadie fue con el chisme. El único que sabía que la heredad le costó tantos dólares y sacaron el 20, el 30, el 40, voy a saber, yo no me interesa, yo tengo que ver lo que dice la Biblia. Pero la parte que le sacaron, o como se dice en el sur, le sacaron una alita, un ala al pollo. Lo sabía él, Ananías y su esposa, nadie más. Aparentemente no tenían hijos, ni nietos, porque no se habla nada de ellos. Solamente 2 personas sabían. ¿Cómo se enteró el apóstol Pedro? ¿Quién fue con el chisme? ¿Quién le envió el WhatsApp? Oye, Pedro, te están engañando. 4. Pedro sigue hablando con Ananías en la iglesia. Ananías había venido adelante y puso allí la bolsita con el dinero. ¿Dónde están los apóstoles? Reteniéndola, Pedro le dice a Ananías, ¿no se te quedaba a ti? Vale decir, una vez que tú vendiste todo el dinero, ¿no sigue siendo tuya? Claro, pues, si era de ellos la hacienda. Luego dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué cosa? Venderla y llevar solo una parte. Ese es el punto. Luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Versículo 4. No has mentido a los hombres. ¿Qué más dice el versículo? Sino a Dios, le mentiste a Dios, engañándonos que todo el dinero de la venta. Al oír, versículo 5, Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué significa eso? Murió. ¿Dónde murió? Aquí. La iglesia estaba llena de creyentes. Aquí murió al tiro, inmediatamente. Igual que Herodes.
Cuando Herodes, la gente le decía a Herodes, él es voz de Dios y no de hombre, voz de Dios, entró un gusano, lo mató inmediatamente, instantáneamente. Qué linda muerte, sin sufrimiento, sin dolor. Murió. Bien. Ahora bien, la esposa esa noche, no sé por qué no fue al culto, ni me interesa, pero ella no tenía la más remota idea que era viuda. Fue una viuda por 3 horas y no lo supo. Interesante. 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y piró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Todos los creyentes tuvieron mucho respeto a Dios. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron sin preguntarle a la doña. Oye, ¿ustedes tienen en un parque, cementerio, alguna cuestión? Nada, fueron, hicieron el hoyo y lo sepultaron. Qué interesante. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió. Aquí, ¿cuántos reclaman la hora? Me recuerdo un hermanito de índole pentecostal. Siempre me dijo, sus hijos crecieron en los bancos. La iglesia tenía horario de comienzo, pero no de término. Y una vez miraba para atrás y me dijo, oiga, pastor, se pasó unos minutos. Y ahí nomás le dije yo, oiga, hermano, ¿quién me viene a reclamar? Usted me ha dicho que va de lunes a viernes a la iglesia, más el domingo, y está hasta las tantas, 11 y 11:30 de la noche, y ahora viene a reclamar por 10 minutos. 7. Pasando un lazo como 3 horas sucedió y entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, versículo 8, dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahí se puso la soga al cuello. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar, ¿qué dice? Al Espíritu del Señor. ¿Y quién es el Espíritu del Señor? Dios, porque arriba dijo, engañaste a Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que muchas veces nosotros pensamos, ay, no podemos engañar. Bueno, para que sepan la historia, si no lo quieren ver usted en sus casas, el 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Aquí están, a la puerta del templo, allá atrás, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. 10, miren la cosa, automático. 10, al instante ella cayó a los pies de él, a los pies de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Punto. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No esperes ver cosas así para tener temor al Espíritu Santo ni a Dios, hermano. No esperes. Cree nomás, porque aquí el asunto con Dios es de creer y nada más. No estar viendo milagros, es de creer, creer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la venganza es del Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos vengarnos del que nos hirió? ¿Y de qué sirve la venganza? Yo lo he visto en mi parentela. Mucho. Bueno, es que la ascendencia también. Cuando uno tiene sangre europea, y se estudia Europa, especialmente la Francia. Versículo 30, Hebreos 10, 30. Pues conocemos, dice el apóstol, Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. De ahí dice que el título. El Señor juzgará a su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dijo en la ley. Deuteronomio 32. Maravilloso este capítulo, me gocé cuando lo repasé. Deuteronomio 32, Moisés está cantando. Este es un cántico de Moisés. 32, Deuteronomio 32, versículo 35. Observemos.
Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Lo decía. Ya lo había dicho. Los judíos lo saben. Que Dios va a juzgar a su pueblo. Para concluir, hermanos, versículo 31. Vamos a nuestro pasaje, versículo 31. Observemos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor caer en las manos de un hombre que en las manos de Dios. Es mejor, como dijo el proverbio, caer en las manos de una osa cuando tú le quitas los ositos. ¿Cómo se llaman? Tiene otro nombre. No, tiene otro nombre de oso, pero ya. Oseno. ¿Verdad? Es mejor caer en las manos de una osa porque no hay una madre más protectora y luchadora que da su vida cuando tú le tocas los cachorros, la osa. Es mejor, según el proverbio, que caer en las manos de Dios, mi hermano. ¿Cuánto jugamos a la chacota con Dios pensando que Dios es nuestro abuelito? Que es el tata, que es el viejo pascuero, que es el amuleto, que es aquel que hace lo que yo quiero, en el nombre de Jesús yo te mando que hagas tal y cual cuestión. ¿Cuánto lo he visto yo? Como que Jesucristo es el esclavo, el siervo. Hermanos, tenemos que estudiar un poco más la Biblia, porque hay mucho engaño y nosotros mismos hacemos cosas que no corresponden. 37, que se me está yendo el tiempo. 37. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque aún un poquito, como dijo el hermano Iván hoy día en la mañana, es muy interesante. Y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá, hermano. Cristo vendrá. Porque así lo dice la Biblia. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Ese no es mi problema. Pero Cristo vendrá. Porque la Biblia lo dice. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cada día que pasa estamos más cerca de aquel día. Que Cristo va a venir. No es chacota. Porque nosotros los creyentes no hemos de ser cobardes. Versículo 39. Observemos el 39. Maravilloso. Miren. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Este es el verdadero creyente. Este es el genuino, de los cuales es el mínimo. El 10% de cada iglesia. No más. Y es triste, lo dijo un gran pastor del siglo pasado. El mínimo de porcentaje de las iglesias subirá al cielo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tú has creído en Cristo, tu alma perseverará. Pero si no has creído en Cristo, estás creyendo cualquier otra cuestión, estás mal. Porque Cristo es el que salva. Y fuera de Él no hay más. No hay más. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero solamente voy a concluir con el, por causa de tiempo, con el 38. Versículo maravilloso, que sale tan solo 3 veces en la Biblia. 1 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. Esta frase, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor. ¿Qué dijo? No agrade mi alma. ¿Quién lo dice? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Así que con el Señor no hay el que el soldado que vuelve atrás,
¿Sirve para otra guerra? No, Señor. No tiene base bíblica. ¿Qué de ti? Hemos visto clara y abiertamente que Dios va a juzgar a su pueblo. Pero la cuestión es, si Dios va a juzgar a su pueblo, ¿también va a disciplinar a su iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Hay muchos pasajes. Muchos pasajes. Y de que Cristo viene por nosotros, también. Hasta en el Antiguo Testamento. Hombres creyeron en la resurrección de entre los muertos, que tal vez voy a hablar el domingo entrante. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.